Neuroconciencia, la Fundación AISE. Con Manuel Jesús Quintero. Bienvenidos a todos al 7º programa de Neurofisio Club, aquí en Clubhouse. Hoy vamos a hablar sobre 2 artículos que tienen que ver con la médula espinal, ¿vale? Que lo hemos seleccionado entre los miembros del club. Bueno, mencionaros que ya somos 99 miembros en el club de Neurofisio, ¿vale? Que estamos grabando todas las salas que estamos haciendo, que actualmente seguimos los miércoles a las 8 de la tarde, y tenéis disponibles las grabaciones por si alguno no ha podido estar en el directo. Podéis acceder a ella a través de otras aplicaciones como son Spotify, iVoox, Apple Podcast, ¿vale? Que ahí vais a poder encontrar todos los capítulos resumidos y podéis acceder a ellos de una forma más fácilmente y cuando vosotros tengáis lugar. ¡Mira, ha llegado nuestro moderador! Manuel. Bueno, pues nada, nuestros artículos hoy seleccionados hablan de médula, ¿vale? Se centran sobre la importancia de la neuroanatomía de la médula para la clínica, la importancia clínica que tiene, y el otro artículo se basa un poquito más en el pronóstico de la funcionalidad que va a tener un paciente tras la lesión, según pues la zona de la localización, el tamaño de la lesión y este tipo de aspectos. Ya ha llegado Manuel, ya me he descentrado. Manuel. Muy buenas, More, perdonadme, que es que estaba terminando una sesión y he terminado 5 minutillos tarde. Digo, me tienen que estar esperando. Pues nada, bueno, me imagino que ya si te cedo la palabra. La palabra. Bueno, nada, pues primero, buenas tardes, buenas noches. Manuel, un segundillo, te escuchamos un poquito bajo. ¿Le puedes dar el micro? Algo bajo, sí. Un poquito ¿Sí? más alto, a ver si te puedes acercar. Estoy ahora mismo, lo tengo pegado en la boca. Uy, se escucha un poquito bajo. No sé si os pasa a los demás. Un poco bajo. Ahora bien. Ahora mejor, Manuel. Vale, ahora me escucháis un poco mejor. ¿Sí? Mejor. Vale, perfecto. Pues me lo pondré por aquí. Si en algún momento se me va un poquillo y me escucháis un poco bajo de nuevo, me avisáis, ¿vale? Bueno, nada, pues me imagino que ya os lo habéis estado comentando, pero bueno, pues vamos hoy a hablar sobre médula, vamos a analizar... Otra vez un poquito bajo, Manuel. Un poquito bajo. Voy a probar a ver si me quito el micro y me escucháis bien con el del iPad, ¿vale? Vale, ¿qué tal me escucháis ahora? Mejor, creo. ¿Mejor? Pues Sí. voy con el del iPad sin miedo. Pues nada, lo que estaba comentando, hoy nos toca hablar de médula, vamos a analizar 2 artículos, uno de 2021, si no me equivoco, bastante reciente, y yo creo que ese primer artículo lo podemos utilizar un poco como guía para introducir la neurofisiopatología de la médula, ver un poquillo la importancia de la neuroanatomía, del conocimiento de esa neuroanatomía clínica, no tanto la neuroanatomía estructural que nos han preguntado, sino esa neuroanatomía clínica, esas relaciones, esa función de las diferentes partes del sistema nervioso, para entender la neurofisiopatología y para entender en este caso pues las lesiones medulares, cómo podríamos abordarlas y cómo podríamos, sobre todo, esa intervención y esa valoración en este tipo de patología. Y después yo creo que sería como un cambio radical de tema. Tampoco es tan radical, pero bueno, sí es verdad que el primer artículo defiende mucho esa importancia de la neuroanatomía clínica, esa importancia del conocimiento de la neuroanatomía clínica. Y el segundo artículo no termina de
tirar por tierra esa premisa. Obviamente la neuroanatomía clínica siempre es muy importante y siempre tenemos que conocerla, pero como que le resta un poco de importancia de lo que se llama la paradoja neuroanatómica funcional, en la que hablo que el pronóstico funcional no se puede solo reproducir pues, con datos anatómicos y datos radiológicos, sino que tenemos que tener una serie de otros procesos en cuenta, y eso nos puede dar que dos pacientes que tengan una lesión bastante similar en la misma zona, pues tengan una clínica bastante variable. Yo creo que eso, a todos los que nos dedicamos a la clínica y a todos los que vemos bastantes pacientes con lesión medular, nos pasa que vemos una clínica bastante similar, una imagen en resonancia bastante similar, y vemos que al final la clínica pues no nos cuadra un poco, no nos casa la clínica de uno con la de otro. Pero bueno, vamos a empezar desde lo más básico, desde lo más, que creo que es un artículo, el primero que vamos a analizar, el de Hardy, que es una muy buena síntesis. Yo se lo comentaba esta semana a mis compañeros, que me parecía que era como el perfecto resumen para introducirnos en este contenido de la médula. Yo sí es verdad que la médula, si tradicionalmente, por así decirlo, siempre ha sido como la estructura del sistema nervioso que por excelencia se ha llamado que es como muy estructurada, que está como muy bien ordenadita. Entonces, normalmente la clínica y la neurofisiopatología de la médula, pues normalmente se explica muy fácil por niveles, por lo que se llama dermatomas, miotomas, por niveles de lesión. Tradicionalmente, pues se cataloga, ¿vale? Al final yo creo que esa característica de la médula, la somatopía, al final lo que hace es responder un poco pues eso, menor nivel de complejidad, aunque yo creo que siempre que hablemos de la médula tenemos que romper una lanza, porque al final yo creo que la médula, por lo menos como a mí se me enseñó, era una carretera que subía y bajaba información, pero que ella misma pues no hacía mucho. Eso es lo que un poco se me enseñó a mí, por lo menos, no sé, al resto. Y obviamente la médula, y vamos a hablar hoy, tiene muchísima función y tiene muchísimo que decir, muchísima sustancia gris. Y vamos a ver qué pasa cuando se lesiona esa sustancia gris, qué pasa cuando se lesiona esa sustancia blanca. Pero no podemos tomar la médula como un conjunto de cables que suben y bajan información del encéfalo hacia el sistema periférico y del sistema periférico al encéfalo, sino que tenemos que entenderla un poco más como uno de los primeros centros integradores del sistema nervioso. Pues si os parece bien, y un poco para comentar y para que esto tampoco sea un monólogo, yo hablando un poco con Mod esta tarde de cómo podíamos iniciar esto, me parece una buena introducción y algo como un poquillo más básico, como proponer unos ciertos tics o reglillas neuroanatómicas de la médula que normalmente en clínica casi siempre se cumplen, o por lo menos la neuroanatomía clínica funciona así de la médula. Un poco lo que hemos estado hablando de que está bastante organizada y está bastante ordenada. Entonces, no sé si a alguien le apetece intervenir o voy ya lanzando yo el primero, que un poco basado en el neurodesarrollo. No sé si hay alguien que quiera añadir algún tip de neuroanatomía clínica. Bueno, pues mientras voy yo comentando. Lo primero es que la médula respeta bastante y normalmente el sistema nervioso, si nos vamos al neurodesarrollo, pues hay como el sistema nervioso nace, por así decirlo, de las paredes de los ventrículos, y como siempre hay como dos pequeños engrosamientos en esas paredes de los ventrículos, y la que queda más anterior se llama placa alar y la que queda más posterior se llama placa basal. Pues normalmente casi las células de la placa alar suelen tener más una función motora, para que nos entendamos, y las de la placa basal suelen tener más una función, lo acabo de decir, si no me equivoco, lo acabo de decir al revés. La placa basal es anterior, tiene una función más motora,
y la placa alar es más posterior y tiene una función sensitiva, ¿vale? Esto normalmente en la médula se cumple bastante. Si vemos la sustancia gris, pues tiene como la parte anterior mucho más predominio motor, que tenemos en las motoneuronas, tanto alfa como gamma, y la parte posterior pues está más relacionada pues con todas esas neuronas sensitivas, normalmente la segunda neurona sensitiva, porque en la médula tenemos la primera justo fuera, en el ganglio de raíz posterior, y se cumple bastante. Entonces, siempre que hablemos de neuroanatomía clínica, la neurofisiopatología, siempre que sea una lesión más de corte posterior, pues normalmente nos vamos a encontrar que tiene más componente sensitivo, y todo lo que tenga más componente anterior suele tener un corte más motor, ¿vale? Obviamente con muchas salvedades y con mucha relatividad, pero normalmente la sustancia gris de la médula se suele comportar bastante con esta disposición. Todo lo anterior suele ser más motor, todo lo posterior suele ser más sensitivo. Y normalmente, pues ahí el sistema vegetativo pues queda entre medias. Normalmente en varios engrosamientos que se producen a diferentes niveles de la médula, pues está pues tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático, pues tienen como una zona y se encuentra pues lateral, justo en lo que se llaman las astas laterales de la médula. Entonces, esa sería, por ejemplo, la primera reglilla, ¿vale? Si os parece bien, pues podemos hablar que la siguiente reglilla, por así decirlo, que se cumple bastante bien, pues eso que se llama de la somatotopía, que es que la médula tiene bastantes como niveles y tiene bastante organización en cuanto a los niveles medulares y dónde salen esos nervios espinales que van a inervar tanto los dermatomas sensitivos como los miotomas, como los propios músculos, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, pues en C4 pues sabemos que sale mayoritariamente el diafragma. ¿Significa que no tiene por así decirlo, inervación de otros niveles medulares? No, tiene inervación de otros niveles medulares, pero mayoritariamente pasan C4. Entonces, si tenemos una lesión específica de C4, pues sabemos que normalmente el diafragma va a estar afectado y que el paciente seguramente necesite ventilación asistida o algún tipo de soporte ventilatorio, ¿vale? Entonces, no sé vosotros si alguien quiere añadir algo de cómo utilizar un poco estos dermatomas o estos miotomas, estos niveles, esta somatotopía de la médula, para establecer un poco de criterio pronóstico o de un poco cómo lo usáis en la clínica. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas, Juan. Te veo He venido un poco atacado, porque entre que he llegado medio tarde y os he cogido medio empezado, he llegado un poquillo atacado, pero bueno. Ha sido un inicio de sala muy interesante, entre Manuel, pero bueno, anda, respira un poquillo. ¿Qué tal? Bueno, yo por lo que dice Manuel, y ya sí rompo también ahí un poquito de las participaciones y metemos un poco de coro, ya que esta tarde no está Yolanda, yo voy a ver si grabo una cuña que sea Neuroconciencia de Fundación AISE sin Yolanda Colodro, porque la verdad que la vamos a echar de menos esta tarde. Pero bueno, a lo que dice Manuel, yo lo que voy a aportar sobre todo es cómo a mí me llamó la atención que la médula espinal es mucho más pequeña de lo que normalmente pensamos, ¿no? Cuando empecé a estudiarla, siempre yo me decía, ¿de dónde a dónde va la médula? Y hubiese señalado pues desde la parte de arriba de la nuca hasta prácticamente donde termina el culo, ¿no? Y sin embargo, la médula espinal es mucho más pequeña, es decir, tener en cuenta que el cono medular, que sería como la parte ya en la que, por así decirlo, como dice Manuel, la médula se hace como piquito, termina en L2. Entre L1 y L2 tenemos prácticamente la médula terminada, es decir, en la parte alta de las lumbares ya empieza la cola de caballo. Y esa cola de caballo se va hacia abajo, de forma que a mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención como, aunque hay un engrosamiento longitudinal, la médula espinal, tal y como la entendemos, así como un cordón, termina bastante más arriba de lo que pensamos normalmente, ¿eh? Y eso me llamó muchísimo la atención. Por tanto, prácticamente desde L2 para abajo lo que tenemos es un conjunto de fibras así que hacen como un pincel que se llama, por lo que entendemos como la cauda equina, ¿no? O la cola de caballo. Y también me parece muy interesante cómo todas las raíces lumbares se quedan como aplastadas hacia arriba, de forma que cuando terminamos prácticamente T12, el final de la columna lumbar, ya tenemos casi todas las raíces lumbares
terminar. Es como si la médula se engordara abajo y se acortara mucho, se sube bastante arriba. Para que la gente a lo mejor que no tiene una idea clara, tener en cuenta que el ombligo es un nivel, en cuanto a lo que comentaba Manuel de los niveles de inervación sensitivo-motora, el ombligo es un nivel más o menos 10 o 11. Entonces, fijaros que poquito más abajo ya termina la médula, ¿eh? Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención. Hay muchas vértebras por debajo de la médula. Y en relación a eso, que yo creo que es interesante, también yo quería remarcar lo pequeña que es la médula espinal, ¿eh? La médula espinal, en cuanto al ancho, es muy pequeñita. Normalmente tú le dices a alguien, ¿cómo de gorda es la médula?, ¿no? Y esto es como cuando le preguntas por otras cosas, que también siempre la gente suele exagerar en el grosor y en el largo. Y todo el mundo te da así como una rodaja de chorizo, más o menos. Y no, la médula es muy pequeñita. La médula es como un dedo anular, un poquito más, es muy pequeña, muy estrecha. Y ahí hay muchas cosas metidas, ¿no? Así que creo que desde el punto de vista neuroanatómico habría que hacer énfasis en eso. Y también hacer énfasis en otros puntos que a lo mejor normalmente no tenemos claros porque tiene una implicación clínica que es muy clásica. Por ejemplo, las punciones lumbares se hacen siempre a niveles L3, L4, incluso por debajo de L4 a L5, precisamente por eso, porque para la gente a lo mejor que no esté tan acostumbrada a la neuro, se pincha ahí precisamente porque ya lo gordo de la médula se ha acabado y lo que tenemos ahí son esos pelillos que es más difícil liar la parda. Sabéis que la médula también está cubierta por meninges, exactamente igual que el resto del sistema nervioso central, la pía, la aracnoidea y la dura. La pía es verdad que llega hasta esos niveles que hemos comentado antes, L1, L2, aunque luego forma como una especie de, para hacer una idea, como un ligamento largo. Ese ligamento largo va a anclarse al sacro y es como un tensor de fuerza. Imaginaros, la médula acaba mucho más arriba de lo que pensamos y hay un tensor de fuerza como que la une al sacro por abajo. Por tanto, yo creo que la anatomía medular es bastante desconocida, a pesar de que es, como decía Manuel, muy básica y muy somatotópica, y a mí me gustaría llamar la atención sobre todo sobre esos dos puntos, vuelvo a repetir, que es mucho más corta de lo que imaginamos, que es mucho más delgada y que prácticamente tenemos dos engrosamientos principales, uno a nivel lumbar, pero claro, volvemos a lo mismo. Como he dicho antes, las raíces lumbares están como hacia arriba, como si la médula se hubiese acortado. Por tanto, tener en cuenta que el engrosamiento lumbar empezaría por el ombligo más o menos, lo que he dicho, en torno a T10, T11, tendríamos ya como la médula más gorda. Y luego a nivel cervical también tenemos otro engrosamiento, más o menos, desde C3, desde la cervical 3 a la C7, C6. Y estos engrosamientos al final, la neuro es muy fácil, cuando se explica así un poco farfullera, son porque a nivel de cervical y a nivel de lumbar, pero vuelvo a repetir, no a nivel de las vértebras, sino a los niveles medulares. En cervical sí cuadran más o menos, pero en lumbar están un poquito más arriba, se encuentran las salidas que van a dar lugar a los plexos, a los dos grandes plexos que son el plexo braquial de las raíces cervicales y el plexo lumbar de las raíces lumbosacras. Y esos dos plexos son los que van a inervar a la musculatura de los miembros superiores, el cervical, y de los miembros inferiores, el lumbar. Por tanto, por eso la médula ahí es más gorda, pues porque realmente tiene más motoneuronas y tiene más músculos que coordinar. Así que yo creo, no sé si alguno de los demás, le devuelvo la palabra a Manuel, quiere hacer alguna aportación sobre la neuroanatomía así gorda de la médula, pero yo creo que estas cosas son interesantes y cuando yo empecé a estudiarlas, pues me llamaron mucho la atención. No sé cómo lo veis. Yo un apunte, Juan, y es que me resulta muy llamativo lo que estabas comentando porque yo en su día, o sea, cuando hice práctica en cadáver real, me pasó con la médula espinal como me pasó, por ejemplo, con el cerebelo o el troncoencéfalo. En cuanto a tamaño, es decir, es que el grosor de la médula es que es del tamaño de un índice. Por ejemplo, tú ves cuando estudias la neuroanatomía, ¿no? Que ves en los atlas o en cualquier paper con las imágenes, son estos que vamos a comentar. Por ejemplo, que el asta anterior, el asta posterior, el tamaño que viene muy grande con todas las áreas remarcadas y luego realmente es que la médula, primero que es muy finita y segundo que es muy cortita. O sea, yo la he llegado a ver a lo largo de una mesa y es que está tremendamente protegida por cuerpos vertebrales, pero es que la médula en sí es pequeña, muy pequeña. Es algo que ahora me está viendo la mente ahora escuchándote porque en su día me llamó mucho la atención y ahora simplemente un apunte.
Sí, de hecho, fíjate que yo cuando lo pienso muchas veces y cuando estudiaba, a mí me da la sensación, y le pasa a mucha gente, y es algo que no se suele contar, pero a mucha gente le pasa que nos creemos como que la médula va por dentro de las vértebras, como por dentro de los cuerpos vertebrales, porque como que tendemos a pensar que es más gorda, y realmente los cuerpos vertebrales están por delante de la médula. La médula está ahí entre el cuerpo de la vértebra y la espinosa, o sea, es un arquito Sí. muy pequeño, y encima hay que meterle los ligamentos, hay que meterle un montón de cobertura, hay que meterle líquidos, es decir, hay un montón de cosas más aparte del tejido neural. Entonces es verdad que yo coincido contigo, que la primera vez que vi una médula así real encima de la mesa dije, pues vaya mierda de médula, esto que yo me imaginaba ahí como una longaniza larga, y ya te digo, de hecho el nervio ciático, por ejemplo, sí me sorprendió mucho, porque el nervio ciático es un pedazo de nervio, y es que no te creas que es mucho más fino que la médula, y hay cosas así neuroanatómicas que llaman mucho la atención, así que sí, coincido contigo, pero perfectamente. Yo creo que eso nos pasa bastante, creo que sobrevaloramos mucho el tamaño de las estructuras del sistema nervioso. Nos pasa un poco con el cerebro, y de hecho el fin de semana estábamos hablando con Juan, que me decía, el cerebro es un puño. Yo digo, no, hombre, un poquillo más grande tiene que ser, que no. Que entonces yo creo que en general sobrevaloramos un poco más las estructuras nerviosas. Yo creo que tenemos esa imagen de los atlas, que se ven tan bonitas, tan grandes, tan relucientes, esas estructuras anatómicas, y nos creemos un poco que son bastante más grandes de lo que nos parece. La verdad es que me parece muy interesante el apunte que has hecho, Juan, de ese análisis macroscópico de la médula, de esas curiosidades macroscópicas de la médula. Si te parece bien, pues podemos enlazarlo un poco con otra curiosidad, que es la vascularización de la médula, que es que era una de las preguntas que no sé si te acuerdas, que nos hicieron el año pasado unos alumnos, porque decía, ha tenido un ictus, pero en la médula, ¿pero eso cómo puede ser? Hombre, claro, la médula también tiene vascularización, también le llega su sangre, tiene su sistema venoso, y también puede sufrir tanto episodios isquémicos como episodios hemorrágicos, ¿vale? ¿Cómo se produce la vascularización de la médula? La vascularización de la médula se realiza principalmente por 3 arterias, ¿vale? Tenemos una arteria espinal anterior, ¿vale?, que se va a encargar de inervar los 2/3 anteriores de la médula. Estoy muy inervador, vascularizar, Manuel, vascularizar. Vascularizar. Yo creo, se me entiende, pero estoy yo con la inervación. Me he saltado de los miotomas a la vascularización. Perdón, ¿qué vasculariza los 2/3 anteriores de la médula, ¿vale? Como si cogiéramos desde las raíces posteriores, desde la salida de las raíces posteriores de la médula, y todo lo que está por delante de las raíces posteriores, pues lo inervaría la arteria espinal anterior. Vascularizaría. Perdón. Lo he dicho y he caído. Lo vascularizaría la arteria espinal anterior. Y la característica es que solo es una, ¿vale? Por lo tanto, la compensación de esta arteria es menor. Después, por el lado posterior, lo que sería la arteria espinal posterior, que tenemos 2, una a cada lado, se encargaría de vascularizar, que no inervar, vascularizar, pues lo que se vendría a llamar los cordones posteriores de la médula y parte de las astas posteriores de la médula. Entonces, pues tenemos una vascularización, la verdad es que bastante curiosa. Tenemos ahí esa parte anterior, que normalmente es la que más sufre, que es la que más se dan episodios isquémicos, episodios hemorrágicos, sobre todo por esa dificultad de compensación que tiene. Yo personalmente en mi clínica no he visto nunca un episodio isquémico de lesión medular, pero bueno, sobre todo lo que se describe en la literatura es episodios de cirugía torácica en las cuales unas arterias más grandes que inervan esas arterias espinales, tanto anteriores como posteriores, pues sufren algún tipo de alteración, y entonces se produce una lesión medular isquémica o hemorrágica en consecuencia a esa cirugía torácica. Normalmente comentan que lo más habitual pues son en disecciones de la arteria aorta en cirugía torácica, ¿vale? No sé si alguno de los presentes ha tenido algún caso
de lesiones isquémicas, pero sí me acuerdo que el año pasado, los alumnos del año pasado tenían como, wow, esto cómo puede pasar, cómo puede ser, como ella llamaba, un ictus en la médula. Entonces no sé si alguno de los presentes ha tenido algún tipo de episodio de vascularización, de alteración, de lesión medular por una alteración vascular. Pues claro, el más viejo. Sí, lo que pasa es que es verdad que la vascularización de la médula está mucho más compensada y es mucho más redundante que en el caso de zonas más altas del sistema nervioso central. De hecho, la reina de las lesiones, bueno, en la médula hay dos tipos de patologías que son las reinas en incidencia. Una son las traumáticas, que son las más conocidas, que es, pues he tenido un accidente de coche, o me da un golpe, o he tenido una mala caída, sobre todo los accidentes laborales, que también están muy infravalorados, y ya está, y me he pegado un golpetazo o me he aplastado aparte de la médula, ¿no? Y luego, por supuesto, también las mielopatías, que son inflamatorias y que, pues bueno, tienen muchísimos tipos de etiologías, de causas, entre las que están, pues, desde las autoinmunes, las desmielinizantes, en fin, hay muchas cosas, las bacterianas, infecciones, a la médula le puede pasar de todo exactamente igual que al resto de las cosas del cuerpo, ¿no? Yo recuerdo que he visto algunas de la arteria de Adam, que sí es más famosa. Yo sé que la arteria de Adam no se llama una arteria de Adam, tiene un nombre más largo, porque el hombre tenía un nombre más largo, pero es que la segunda parte me pasa como con el apellido de Ana. No lo voy a pronunciar porque no puedo. Entonces no sé si es Adam Questry o Adam Quegui o cada profesor lo dice de una forma. Que es una arteria que da una clínica muy característica porque es como una anastomosis entre, sobre todo a la parte anterior, va por delante, al cordón anterior, y da una clínica como muy definida de un segmento que está más o menos centrado en T10, entre T9, T11, por ahí, ¿vale? Y da clínica anterior. Y esa sí la he visto de vez en cuando. Y luego, pues bueno, también se ven algunos cavernomas por ahí, algunas malformaciones vasculares, en el sentido de como una especie de tumorcillos que pueden sangrar, aunque son también bastante menos frecuentes, ¿no? De hecho, no se llaman así en médula. Se ven también muchísimos tumores también, ¿no? Los tumores son otra gran etiología medular que es como muy desconocida, porque al final, cuando hablamos de médula, por desgracia, casi siempre nos vamos a referir a las lesiones traumáticas, que también son las que peor pronóstico suelen tener, ¿no? Porque en una lesión traumática ocurre exactamente igual que en el encéfalo. Se une el daño óseo, el daño a las distintas estructuras por compresión, el daño por hipoxia por los vasos que se han roto que no dejan llegar sangre a las zonas que han sido afectadas. Aparte tenemos la propia rotura de algunas de las estructuras intrínsecas medulares y encima tenemos salida de sangre, que va a generar, pues, de todas las etiologías, la traumática es con diferencia la peor según mi experiencia, ¿no? En cuanto a lo que comentaban antes sobre la somatopía de la médula, otro truco neuroanatómico que yo creo que hay que tener en mente es que es cierto que en la médula está todo muy bien ordenadito y que la distribución anterior motora, posterior sensitiva, se cumple, pero se cumple principalmente para los cuerpos de las neuronas, es decir, para la sustancia gris. Para la sustancia blanca, es decir, para los cables, no tanto. Los cables no siguen esa distribución anterior y posterior que sigue la sustancia gris. No todos los cables sensitivos van por detrás, ni todos los cables motores van por delante. De hecho, una cosa que a mí me llama mucho la atención, fijaros que la sensibilidad en la médula, es decir, los caminos ascendentes, los que suben la información hacia zonas del sistema nervioso tan importantes como el cerebelo en el caso de la marcha, o como las cortezas sensitivas primarias en el parietal anterior, que son las que hacen que tomemos conciencia de lo que sentimos en el cuerpo, pues esos caminos están muy divididos en la médula. Y entonces, por la parte posterior asciende el tacto discriminativo, el tacto fino, por la parte posterior va también las sensaciones que están como más son más propioceptivas de dónde están colocadas las partes de tu cuerpo, qué se está moviendo en cada momento, dónde tienes tensión muscular, dónde tienes el pellejo más tirante o menos tirante. Eso va por atrás. Sin embargo, el dolor, la temperatura y gran parte del tacto así como más grosero, que no es tan discriminativo, se suele decir que no es tan fino, aunque a mí la palabra fino y grueso refiriéndose a las cosas neurológicas pues no me gusta mucho, van más adelantadas, van por unos tractos que se llaman espinotalámicos. Entonces fijaros que a mí eso me llama mucho la atención, porque luego lo veremos un poquito en los síndromes si os apetece, cuando hay lesiones posteriores,
el paciente pierde la sensibilidad consciente que tiene que ver con el tacto discriminativo, con la posición del cuerpo, que tiene que ver con la vibración de ahí para abajo. Y sin embargo, puede llegar a mantener la sensación dolorosa, la sensación térmica, porque esa entrada de información no depende tanto en su ascenso de zonas posteriores, sino que está más anteriorizada, ¿no? Entonces, para que veáis que aunque en la médula está todo muy bien colocaico, hay ciertas cosas como que también se cruzan un poco. Y lo mismo ocurre con las vías descendentes. La gran vía descendente de la médula es la vía corticoespinal, que viene desde el área motora primaria principalmente, pero también desde otros sitios, desde el encéfalo, pero esa vía corticoespinal está partida en dos. Hay una que es más lateral y hay otra que es como más anterior. Pero no es completamente anterior el grueso de la corticoespinal, está como lateralizada. Por eso muchas veces los alumnos, cuando ven lesiones laterales y ven que hay signos de primera y segunda motoneurona, dicen, pero vamos a ver, Juan, las cosas motoras no eran anteriores, y yo siempre le digo, sí, pero es que los anteriores es donde están colocados los cuerpos de las neuronas, pero luego esas neuronas hay que unirlas por carreteras, y las carreteras descendentes motoras están colocadas como, sí, están colocadas delante, pero también lateralizadas, ¿no? Y, aparte de eso, y con esto ya creo que terminaría mi aportación sobre los tips neuro así rápidos estructurales, tener en cuenta que las vías descendentes, igual que vías ascendentes, he nombrado pues una que va a lo propioceptivo no sé cuánto, otra que va a lo térmico no sé qué. Las vías descendentes también son varias. Es verdad que la corticoespinal es la más conocida porque es la del movimiento voluntario, así entendiéndonos todo rápido, pero también tenemos vías descendentes como son la rubro, desde el núcleo rojo, los reticuloespinales, que son dos, y que luego hablaremos de la importancia que tiene que haya dos vías reticuloespinales en el ser humano, que en otros bichos no son dos. Tenemos la vía tectoespinal, que viene desde el tectum mesencefálico y que sirve pues para coordinar, por ejemplo, los movimientos de la cabeza y de los ojos. Y tenemos el supertracto vestibuloespinal, que viene de los núcleos vestibulares, que tiene tanta potencia en la regulación del equilibrio, como hemos visto en los capítulos anteriores, ¿no? Que hemos estado hablando de equilibrio. Así que fijaros que la médula está muy bien ordenaica, pero al final tiene su chichilla, como dice Pablo Ruiz, tiene su chichica ahí. Y hay que tener en cuenta que esa ordenación anterior motora, posterior sensitiva, sirve un poco, sobre todo para los cuerpos neuronales, para la sustancia gris. Pero luego los cables blancos, sí es cierto que los posteriores son más sensitivos y conforme nos vamos a anterior son más descendentes, pero que, ya os digo, hay tractos ascendentes anteriores y hay tractos descendentes que también se van un poquito hacia el lateral, incluso un poquito hacia posterior. Y, por supuesto, y con esto yo creo que estamos todos de acuerdo, tener en cuenta que cada nervio que sale de la médula viene de dos raíces. Una raíz anterior, que es motora, y una raíz posterior, que es sensitiva. Son como dos pelillos que se unen y que dan lugar a lo que sale por el cuerpo vertebral, que es como un pelito. Y esos nervios que al final, más que un nervio, al final son raíces, van a hacer anastomosis o a unirse en distintos plexos, y a partir de ahí ya sale lo que conocemos nosotros como nervios periféricos, que los nervios periféricos, la gran mayoría llevan tanto fibras que van a la médula como fibras que salen de la médula, es decir, son nervios mixtos, sensitivos y motores, la gran mayoría de ellos, ¿vale? Pero todos los nervios tienen como esa mezcla de fibras que vienen desde la parte anterior de la médula y desde la parte posterior, y van ahí también muy bien empaquetadillos. Así que yo creo que con esto, por mi parte, terminaríamos el recuerdo así como macroestructural de la médula. Y abro un poquillo el debate a que Manuel plantee, a ver si los Pablos o Mode o algo, o alguien de los que estáis abajo queráis aportar. Yo quería añadir así un pequeño matiz cuando estaba ya haciendo la diferenciación entre cuando hay una lesión anterior vamos a tener más problemas motores y cuando hay una lesión posterior siempre va a dar una clínica más sensitiva. Ahí yo siempre, pues una vez me pasó cuando estuve en un congreso de neurólogos, estaba escuchando pues un póster que estaban defendiendo allí y hablaba como que la clínica sensitiva no la trataba con movimiento y entonces yo era como que no entendía aquello porque al final una clínica sensitiva te va a dar problemas de movimiento, va a haber problemas motores y quería pues ya ves tú, Mode. De hecho,
Pero que me sorprendió que en un evento tan importante me comentaran eso, cuando yo, ya ves tú, en aquellos años sabía muchísimo menos de lo que sé ahora. Ahora sé poco, pero en aquellos años me impactó aquello y quería hacer ese pequeño matiz. Ha soltado el puñal, ya Mode. No, de hecho, lo que pasa es que eso es siempre la sobreinterpretación estructural, ¿no? Y yo entiendo lo que quería decir esta gente. Al final es, si tú tienes una lesión posterior, te va a llevar el grácil o el cuneiforme, te va a llevar o la propioceptiva y la sensitiva de miembros inferiores o de miembros superiores, dependiendo de si la lesión está más pegada al centro o está más hacia los lados. Pero siempre posteriores a los cuernos de atrás, ¿no? Pero claro, nosotros como fisios, y además como fisios sistémicos, es que hay un signo que se llama ataxia sensitiva. Y que a la ataxia sensitiva además es típica de las lesiones de cordones posteriores sensitivos. Y es un cuadro, no sé si a alguno apetece explicarlo, que se caracteriza porque la persona tiene muchos problemas en la coordinación intermuscular e intersegmento, sobre todo cuando no está mirándose la parte del cuerpo, ¿no? ¿Y por qué se produce eso? Pues porque directamente hay una lesión en las vías ascendentes que suben la información tanto de los músculos, de las articulaciones, del tacto, de todo lo somático, hacia el cerebelo, en los bucles automáticos de la marcha y hacia las cortezas cerebrales, que son las que hacen que tú, como Mode o como Juan o como yo, nos demos cuenta de lo que está pasando. Entonces, claro, como no tienes una buena información, presenta un problema de coordinación dependiente de bajada de aferencia. Entonces, claro, da unas características muy llamativas, que es como pacientes que cuando están de pie tienen como una especie de ascensor que sube y baja las rodillas, como que tienden a desbloquear las rodillas y a estirarlas así de forma intermitente, como si estuvieran calentando o testando un poquito en qué posición se encuentran las rodillas. Y son pacientes que cuando tú te llevas la atención a una doble tarea y los pones a hacer cosas con las manos y te llevas los ojos fuera de la base de apoyo y fuera del segmento, empeoran la clínica. ¿Por qué? Porque dejan de compensar con la visión. Entonces, evidentemente, como dice Mode, aunque esta sea la distribución neuroanatómica, luego hay que contar la historia completa. Y es, sí, las lesiones medulares posteriores van a dar clínica primaria sensitiva, pero van a dar clínica secundaria en coordinación, en reclutamiento y en un montón de historias. Lo que pasa es que, claro, yo creo que es importante conocer la clínica primaria para luego poder hablar ya de la clínica integrativa, pero que yo estoy de acuerdo completamente con Mode y de hecho ya os digo, es que incluso en el artículo de Hardy, cuando se habla como de pistas, que si queréis podemos entrar ahora en eso, para saber o para más o menos poder sospechar cuando hay una lesión medular, uno de los signos que viene como más llamativos puestos es precisamente lo que en inglés llaman la sensory ataxia, que también es característica, y esto es un apunte que se sale un poco de médula, pero que también me parece interesante, en polineuropatías, que de esto Pablo sabe un poquito, en polineuropatías universales y en las polineuropatías, por ejemplo, diabéticas, en las que hay un daño difuso, largo y como muy generalizado en los nervios periféricos. También se produce esta clínica de ataxia sensitiva, pero es por lo mismo, porque si tú tienes los nervios, los cables los tienes pelados, los cables que llevan la información, pues al final tus sistemas motores no pueden utilizar esa información sensitiva y, por tanto, tu movimiento también se ve afectado, por supuesto que sí. Eso invita un poco a la reflexión, ¿sabes? Un poco en ese sentido, porque al final hay veces en que en clínica, bueno, no tanto en clínica, también a veces en exposiciones o tal, hacen como la diferenciación tan grande, ¿sabes? Entre una cosa es sensibilidad y otra cosa es el acto de reclutamiento tal, y al final ves estos usuarios que dices tú, que no tienen en principio de forma, vamos a decir, pues algo en el reclutamiento, y cuando los ves en el movimiento y los ves en tarea, tú dices, aquí está pasando algo más, y en principio solo tienen clínica sensitiva en sí. Con respecto a esos usuarios que explicabas tú, Juan, ahora, ¿sabes? De la ataxia sensitiva, a mí lo que me da la sensación que ver algún vídeo y ver algún caso de ahora aquí, es que son usuarios que cuando intentan andar hay como una imantación al suelo, ¿sabes? Porque claro, tienen tanta dependencia de lo visual que se imantan, ¿sabes? En plan, y tienen que ir y tienen unas velocidades de marcha, de activación y tal, súper lentas, sin tener nada en principio a nivel de reclutamiento o de lo motor, vamos a diferenciar ahora sí, ¿sabes? Me parece increíble, la verdad. Sí, de hecho, Pablo, fíjate que suelen compensar mucho y en el tratamiento suelen funcionar bastante cuando se les mete peso, precisamente porque compensan con las vías anteriores que estábamos hablando antes, con las vías espinotalámicas, como el tacto grueso, el tacto como más vasto, va
por vía anterior, cuando hay lesiones en cordones posteriores, muchas veces una de las cosas que se les recomienda a los usuarios es, tú observas cómo los usuarios se ponen, por ejemplo, zapatos que pesan mucho, los veáis que vienen con unos tanques que tú dices, pero vamos a ver, con los problemas de equilibrio que tienes por la ataxia sensitiva y encima te pones una plataforma de 10 centímetros y cuando hablas con ellos no se pone la plataforma tanto por la altura como por el peso del zapato. Dices que si me pesa el zapato más es como que siento mejor el pie y camino mejor. Entonces, fíjate o te piden, ¿sabes? O te piden del rollo, átame las piernas. Eso, apriétamela fuerte, no sé cuánto. Sí, o incluso la pisada más fuerte de lo normal. Sí, es bastante llamativo, ¿no? Porque necesitan ese input ahí de sensitivo para mantenerse, porque es verdad que salvando las distancias, pero a mí me recuerda un poco al freezing, ¿no? A lo que tú comentabas de que se quedan congelados, se quedan como anclados al suelo, imantados. Pero es por eso mismo como que no necesitan sentir bien, ¿no? La extremidad antes de dar el siguiente paso. Entonces es bastante llamativo. Pero fíjate, Pablo, si son zorros, que muchas veces lo que tú comentas del golpe en el suelo no lo hacen tanto por la sensación de golpe como por el ruido. O sea, utilizan la aferencia auditiva para guiar la marcha, que eso es como un desbloqueo. Sí, total. Hacen como pegan el zapatazo y entonces cuando escuchan que ha dado el zapatazo en el suelo, como que van pendientes del ruido que hace la pierna y con eso van dirigiendo la marcha. O sea que fíjate que te quito las claves visuales y entonces respondes aferenciando en propioceptivo, aumentando el peso y aumentando el golpe para sentirlo más y aparte encima vas oyendo el ruido que vas haciendo caminando y eso te ayuda a andar y eso es que es una pasada. O sea, la capacidad de compensación que tiene el sistema por un montón de vías y es apasionante de verdad. La verdad es que una anécdota de Mode da para bastante, hemos abierto un poco el debate, pero está bien que vayamos diversificando un poco voces y abramos un poco el debate. Yo sí, lo que me comentáis un poco de estos pacientes, y luego si queréis hablamos un poco de esos síndromes de cordones posteriores y lo ampliamos un poquillo. Yo lo que me llama bastante la atención es que sí es cierto que tienen bastante problemas sensitivos y problemas, como habláis, propioceptivos, pero sobre todo a mí lo que más me llama la atención y lo que más raro me parece de estos pacientes, que obviamente tiene toda la lógica desde el punto de vista neuroanatómico y desde el punto de vista de la clínica, es que tienen muchísimos más problemas en esa aferencia en una modalidad declarativa, es decir, una modalidad consciente. Y suelen ser pacientes que como tienen los tractos espinocerebelosos y los tractos espinotalámicos más preservados en este caso, vamos a suponer una lesión pura, si existe alguna lesión pura en la neuro, de cordones posteriores, suelen funcionar muchísimo mejor con el implícito cuando la tarea va mucho más en automático. ¿Por qué? Porque tiran de esas vías, sobre todo la espinocerebelosa, que es mucho más implícita, que en principio es más lateral que esos cordones posteriores, suelen funcionar muchísimo mejor en tareas y hay muchas veces que los pacientes, yo siempre me recordaré una anécdota de una paciente que me decía que ya cuando no sentía ni las manos ni los pies, pero cuando a lo mejor hacía una plancha o hacía alguna actividad que le requiriese levantar, por así decirlo, el tronco del suelo, decía que ella sentía como si estuviera flotando, pero al final nunca se caía. ¿Por qué? Porque al final esas vías más automáticas estaban en principio preservadas. Entonces ella no tenía esa información declarativa, esa sensibilidad, no sentía esa sensación táctil y esas sensaciones en sus manos, pero era capaz de realizar tareas más por esas modalidades automáticas. Y Manuel, un apunte que no me quiero dejar, sobre todo un poquillo más avanzadillo por si hay gente curiosa. Lo que tú comentas de la disociación automático voluntaria en sensitivo es característico de cordones posteriores, pero si no la cogemos con papel de fumar, es de característica más, como tú dices, el defecto es peor en explícito que en implícito, pero eso principalmente para miembros inferiores. En miembros superiores, el déficit explícito sí conlleva también un problema de automatización, de trabajo en automatización, porque es verdad que las vías espinocerebelosas sirven como para compensar en implícito la parte de tú no sentir las piernas, pero en miembros superiores tenemos más problemas y por eso ese es uno de los factores que se han abanderado como una de las posibles explicaciones de por qué los déficits sensitivos voluntarios en explícito
tanto en las lesiones de área motora, de área somatosensorial primaria parietal, como en las propias lesiones medulares posteriores, los miembros superiores siempre van peor que los miembros inferiores. Era simplemente el apunte así, como que hay también una diferenciación entre arriba y abajo en las lesiones medulares. Sí, al final el funcionamiento de los miembros superiores siempre es mucho más explícito, por así decirlo, que el funcionamiento de los miembros inferiores, que normalmente tenemos tareas mucho más automatizadas y trabajamos mucho más con esos miembros inferiores en automático. Normalmente las manos sí nos requieren un poco más pues de esa abolición, de ese foco en la tarea. Entonces, pues como muy bien comenta, siempre los déficits sensitivos se resisten un poco más, sobre todo cuando tienen esa modalidad de que afectan más en explícito, suelen ser con bastante peor pronóstico en ese sentido en los miembros superiores que en los miembros inferiores. Sí, un poquillo para que se entienda la gente así, que a lo mejor no tiene tanta idea. Tú puedes andar sin sentir las piernas, pero es muy difícil que puedas manipular sin sentir las manos. Y eso muchas veces los pacientes caen también en formas de tratamiento que hacen mucho énfasis en siente tu pie, siente el apoyo del talón, siente no sé qué, no sé cuánto, que se ha demostrado que no sirven absolutamente para nada, porque en la automatización de la marcha no es necesario ese tipo de aferencia sensitiva primaria a las cortezas somatosensoriales. De hecho, que sería de tonto que la forma de locomoción más básica dependiera de activaciones sensitivas en cociente. Entonces, es verdad que mientras que en miembros superiores ciertos abordajes basados en siente tu mano, siente tu dedito, dónde te estoy tocando, por dónde te estoy tocando, si tienes la mano abierta o cerrada o medio no sé qué, sí han demostrado eficacia. En miembros inferiores el rollo de empuja la esponjita a ver si la esponjita es más dura o menos dura o qué número le pone o no sé cuánto, no han demostrado ningún tipo de eficacia real a largo plazo y sobre todo no tienen ninguna capacidad de generalización luego a contexto, porque lo ideal es que cuando tú vas caminando no tengas que ir pendiente de la aferencia sensitiva que viene de tus miembros inferiores por lógica. Entonces me gusta mucho ese apunte porque lo que sirve en un sitio, en el otro a lo mejor pues no sirve. Y no quiero decir que esté mal trabajar la aferencia sensitiva en volitivo consciente en miembros inferiores, pero que es verdad que luego la generalización funcional es mucho más difícil. Vaya, yo creo que estaremos más o menos de acuerdo. Sí, al final tenemos un poco que irnos a ese funcionamiento y a esa tarea y qué le estamos pidiendo y cuáles van a ser los componentes reales de ese miembro que estamos trabajando en la vida real. Y obviamente los miembros inferiores mayoritariamente sirven para desplazarnos y los miembros superiores sirven mayoritariamente para manipular. Y obviamente las demandas atencionales de la manipulación y del desplazamiento pues son bastante diferentes. Entonces, como tú bien comentas, deberíamos tener planes de abordaje, por así decirlo, diferentes. Si os parece bien, y cerramos ya con esto la parte más de neuroanatomía y nos pasamos un poquillo a la clínica, que creo que es bastante más interesante porque por lo que he estado viendo a los asistentes son bastante profesionales clínicos, no tanto desde la otra vertiente. La único apunte que obviamente está muy bien el apunte que me has hecho sobre lo anterior y lo posterior, que obviamente yo me refería a esa sustancia gris, de que no solo teníamos que entender la médula como sustancia blanca, pero obviamente pues, tiene su sustancia blanca que no cumple tanto esa anterior-posterior. Si es verdad que los cordones posteriores son exclusivamente más sensitivos y los cordones anteriores de sustancia blanca suelen tener más componentes de vía descendente, pero aún así hay vías descendentes en lateral y hay vías sensitivas ascendentes, tanto en lateral como en anterior. Sí, lo que me gustaría un poco hacer una puntualización sobre la decusación, porque nos va a interesar bastante de qué tipo de clínica nos va a dar, sobre todo en daños de mi médula, que yo siempre los daños de mi médula lo veo más como un supuesto teórico, como una forma de aprendérsela, como las típicas preguntas que se le ponen pues a los alumnos en el máster de pues si tiene una hemisección de la médula derecha, ¿qué clínica va a tener? Bueno, Manuel, te digo una cosa. Tú es que en Huelva la gente no pega navajazos, pero yo he visto unas cuantas hemisecciones medulares por navajazos, ¿eh? Porque cuando te meten la navaja ahí por el lado, porque normalmente cuando te pegan un navajazo por el lado, o te pegan un navajazo en la barriga, en plan como los cochinos, a desuello, o te meten por el lateral. Y las hemisecciones medulares, en casos de navajazo, alguna que otra he visto, ¿eh? O sea que por ahí se ven. Es que yo pongo las preguntas de mis medulares muchas veces.
De hecho, yo nada más que he tenido una experiencia con un navajazo, pero me pilló en mi primer año de práctica, eso siempre me acordaré. Yo creía que te habían dado un navajazo a ti, Manuel. Digo, madre mía, eres máquina baja. Pensaba que le habían pegado un navajazo, no lo había contado. Yo en principio tengo la médula intacta, o por lo menos eso creo. Yo mi primera experiencia con un paciente con lesión medular por navajazo, de hecho no me dijeron ni el mecanismo etiológico, me llevaron estaba en planta de neuro y me llevaron allí a la habitación y me dijeron, hazle una valoración a este hombre que tiene una lesión medular. Claro, yo iba con mi escala y mis cosas y todo, yo decía, la médula está muy ordenada, y aquel hombre me descolocó completamente, y es que había tenido varias lesiones en diferentes niveles y en las dos diferentes médulas, y claro, aquello a mí no me cuadraba por ningún lado porque tenía tenía algunos músculos que iban mejor que otros, no me cuadraba a mí la categorización que yo tenía. Obviamente cuando me dijeron el mecanismo etiológico, pues lo pude entender un poquillo, pero esa ha sido la única acercamiento a las hemisecciones medulares. Bueno, supuesto teórico o supuesto real en algún tipo de caso. Sí es verdad que es bastante interesante hablar un poco, y vamos a intentar hablar rápidamente de esa sustancia blanca y de cómo se mueve. Los cordones posteriores, que son ascendentes, vamos a ir ahora la sustancia blanca de atrás adelante. Los cordones posteriores, que son, como bien ha comentado Juan, principalmente sensitivo, declarativo, ¿vale? Que tiene bastante relación a esa sensibilidad consciente. Ascienden de forma homolateral, es decir, ascienden por el mismo sitio y van a decusar a nivel del bulbo. Concretamente, pues el fascículo grácil en el núcleo grácil y el fascículo cuneiforme en el núcleo cuneiforme. No se han complicado en ese sentido mucho la vida. Entonces, hasta nivel vulvar, cualquier lesión de este núcleo, de esta vía, nos va a dar una clínica homolateral, porque todavía no ha decusado, ¿vale? Y es sentido ascendente. Si nos vamos un poquillo más hacia adelante y nos vamos a los cordones laterales, solo voy a hablar ahora mismo de los sensitivos, nos encontramos con uno de los espinotalámicos y con los espinocerebelosos. Si queréis, nos quedamos con los espinocerebelosos, que van a hablar un poco de esa propiocepción más implícita, más inconsciente. Como su buen nombre indica, pues van a ir hacia el cerebelo a través del núcleo de la oliva. Y esos núcleos mayoritariamente también ascienden homolateralmente. Hay algunos fascículos que cruzan y después vuelven a cruzar y hacen cosillas raras, pero bueno, principalmente suben homolateralmente. Por tanto, exactamente igual que los cordones posteriores, cualquier lesión medular nos va a dar clínica homolateral a la lesión de este tipo de fascículos. Y si nos vamos ya un poquillo más anterior, porque los fascículos espinotalámicos hay uno que es más lateral y otro que es más anterior, como bien ha comentado Juan, pues llevan ese tacto más grueso y esa sensación termoalgésica, y esto sí se caracteriza porque decusan en el mismo nivel medular y ascienden ya decusado. Entonces las lesiones van a provocar clínica contralateral. Si lesionamos esa vía, la clínica nos la va a dar contralateral. Por eso siempre se hace el típico supuesto en los exámenes, que te implica mucho conocimiento de estas decusaciones, que es preguntarte, pues, una hemisección derecha, qué tipo de clínica sensitiva te va a dar, por ejemplo, al nivel de brazo. Y obviamente pues vamos a tener la clínica homolateral de cordones posteriores y de tracto espinocerebeloso, y la termoalgésica y el tacto más grueso, pues nos va a venir cambiar, nos va a venir del lado más izquierdo, porque decusan, ¿vale? Decusan al propio nivel. Es una de las curiosidades. Después de las descendentes, pues bueno, ha comentado un poquillo Juan. Si nos quedamos, por así decirlo, con la más importante, pues nos vamos a quedar con esa córtico-espinal, sobre todo el fascículo lateral, que decusa, como bien sabéis, en las pirámides vulvares. Por tanto, cualquier lesión medular nos va a dar clínica homolateral a la lesión, ¿vale? Estamos hablando de lesiones medulares, ¿vale? Obviamente una clínica, por eso los ictus, por así decirlo, si tiene un ictus, una lesión isquémica antes de la decusación da clínica
de reclutamiento, en este caso contralateral, y en el caso de una lesión medular, la clínica homolateral. ¿Por qué? Porque ya he decusado a nivel vulvar, ¿vale? A nivel de las pirámides vulvares. Y si os parece bien, pues unimos un poquillo esta parte de clínica y esta parte de decusaciones con ya la clínica real, la clínica de las lesiones medulares. Sí es verdad que en el artículo que estamos hablando primero, en el de Ardi, comenta bastante clínica, intenta abrir un poquillo todo el abanico. Yo quizás si le tuviera que hacer una pequeña crítica, a mí personalmente no me ha gustado mucho, como que categoriza todas las lesiones medulares como lesiones de primera motoneurona y que tienen ese corte más de tipo central en el sentido de clínica. Obviamente las lesiones medulares son lesiones centrales, porque la médula es el sistema nervioso central, que no se le olvida a nadie. Y deja solamente esa clínica más de corte periférico, esa clínica de segunda motoneurona, que ahora vamos a intentar hacer un poco la diferenciación, por si alguno no domina tanto la terminología, la deja un poco pues como esas lesiones de cola de caballo, esas lesiones más pues de los nervios periféricos, de esas raíces que ya salen después del cono medular. Entonces, no sé un poco a vosotros qué os ha parecido esta distinción que hace, cómo comenta un poco la clínica, y no sé si nos queréis mencionar un poco a alguien cómo diferencia hay una clínica de lo que se llama clínica de primera motoneurona de una clínica de segunda motoneurona. Sí, yo he echado un poco en falta ese aspecto en este artículo, que no mencionaba casi nada de clínica periférica, como que no hacía ninguna distinción. Yo, por ejemplo, sí que conozco que cuando tenemos una lesión de la asta anterior, donde tenemos la motoneurona, la segunda motoneurona, en el artículo la menciona como la motoneurona inferior, pues vamos a tener una clínica totalmente que nos va a dar signos negativos, al contrario de lo que sería una clínica de primera motoneurona, en los que los signos van a ser siempre positivos, nos van a dar espasticidad, hiperreflexia, ¿vale? Y entonces, pues, cuando tenemos una lesión como la ELA, que afecta a la motoneurona inferior, lo que vamos a encontrar son déficits de reclutamiento, por reflexia o areflexia, y eso sí que lo he echado de menos en el artículo. Sí, bueno, una puntualización. Obviamente la ELA puede haber clínica tanto de primera como de segunda motoneurona. Normalmente, como se combina la clínica visible, pues como bien comentamos, de segunda motoneurona, aunque hay algún tipo de ELA que también tiene pues ese predominio de primera motoneurona. Bueno, para quien no maneja un poquillo los términos, cuando hablamos de clínica de primera motoneurona nos referimos pues o bien que ha habido una afectación de esa primera motoneurona cortical, o bien ha habido una afectación a nivel de ese tracto córtico-espinal, ¿vale? Hasta que llega a la segunda, como la conexión entre la primera y la segunda. Si lesionamos esa conexión entre la primera y la segunda, nos vamos a encontrar una clínica que se llama clínica de primera motoneurona, que se caracteriza por, en primer lugar, déficit de reclutamiento, ¿vale? Pero va a respetar sobre todo las modalidades de reclutamiento que dependan más de esa segunda motoneurona, sobre todo la modalidad de reclutamiento reflejo, ¿vale? Es decir, estos pacientes, tú le dices, mueve usted la pierna, seguramente pues no puedan moverla. ¿Por qué? Porque su M1, su corteza motora primaria, no conecta con las astas anteriores medulares. Pero seguramente si le des como un pellizquillo en el pie, le hagas una maniobra de contracción, pues es posible, si tiene este tipo de clínica, en que haga una respuesta de retirada. ¿Por qué? Porque al final esa respuesta de retirada no viene inducida por una activación cortical, que es de donde se nos ha roto la vía, sino que esa activación normalmente tiene mucha más importancia ese arco reflejo a nivel medular. Entonces esa sería como la primera distinción entre clínica de primera y de segunda motoneurona. La clínica de primera motoneurona nos va a aboler todos los tipos de reclutamiento, y la clínica de primera motoneurona abole
todos los tipos bueno. de reclutamiento, a excepción del reflejo y de las cosas más automáticas, más implícitas, más que tienen que ver con reclutamiento medular, reclutamiento de arcos reflejos medulares. Y por el contrario, la clínica de segunda motoneurona nos va a valer todos los tipos de reclutamiento, no va a haber ninguno. ¿Por qué? Porque al final lo que se ha, por así, afectado es la propia motoneurona, que es la única que engancha con el músculo. Entonces, si no tenemos la única persona que es capaz de enganchar al músculo y de contraer al músculo, de activar al músculo para que se contraiga, pues por mucho que tengamos la primera motoneurona indemne, no vamos nunca a poder tener ese reclutamiento. Si nos vamos un poquillo a tono, a reflejo, no sé vosotros cómo diferenciáis pues déficit en cuanto a tono y reflejo de primera y de segunda motoneurona. Bueno, pues está claro. Yo al final creo que lo que hay que ser es muy práctico y hacer la clínica asequible y fácil. Porque al final lo complejo no está reñido con lo entendible, ¿no? Al final, pues como tenemos dos motoneuronas principales, una motoneurona está en la cabeza, la otra motoneurona está en la espalda. La clínica va a depender de qué motoneurona nos carguemos. Si nos cargamos la motoneurona de la cabeza, los reflejos van a estar presentes porque dependen de la médula. Entonces, pues ya está. Y si nos cargamos la motoneurona de la médula, como todo sale por ahí, porque es la única motoneurona que está conectada a los músculos, pues nos lo cargamos todo. Entonces, hay una ley básica para entender la clínica en el sistema nervioso central, que es que, aunque a la motoneurona de la cabeza se le llame primera motoneurona o motoneurona superior, y a la motoneurona de la espalda se le llame segunda motoneurona o motoneurona inferior, realmente las únicas motoneuronas que están conectadas a la musculatura y que pueden tirar de los músculos son las motoneuronas de la espalda y las motoneuronas de los núcleos de los pares craneales también, que son los que mueven la cara, ¿vale? Pero por simplificar. Entonces, la clínica al final, tanto en reclutamiento como en reflejo, es muy sencilla. Si tú tienes una enfermedad de primera motoneurona, es decir, si tú te cargas la motoneurona de arriba, la de la cabeza, tú tienes las motoneuronas de abajo de la espalda que están enganchadas a los músculos y, por tanto, si yo te pego un pinchazo o si te tiro hacia adelante, las reacciones que dependen solo de esa motoneurona de la espalda, como está viva, están presentes. Sin embargo, si yo me cargo la motoneurona de la espalda, por mucho que la de arriba tire, como esa no está conectada a los músculos, esa para salir tiene que salir por la de la espalda. Si tú te cargas la de la espalda, que es la puerta de salida hacia los músculos, pues tienes nada más que signos negativos. Como comentaba Manuel, pierdes los reflejos, pierdes el reclutamiento automático, el voluntario. Es decir, tú no puedes hacer nada y tu cuerpo tampoco puede tirar de los músculos de ninguna manera. Por tanto, la clínica de segunda motoneurona, la clínica de la motoneurona de la espalda es mucho peor, porque da parálisis completa, flacidez, atonía, pierdes todo, porque al final te carga a la única que puede contraer al músculo. Mientras que la clínica de la motoneurona de la cabeza, de la primera motoneurona, por lo menos respeta los reclutamientos que dependen de la de la espalda. Al final, si os fijáis, esto es muy sistémico y es muy bonito porque lo que tú ves en el paciente es lo que puede hacer. Por tanto, si yo tengo una lesión en la motoneurona de la cabeza, yo lo que veo es lo que hace la motoneurona de la espalda, que es la que está viva, los reflejos. Si yo tengo una lesión en la motoneurona de la espalda, en la de abajo, no veo nada porque se han cargado a la que está conectada con los músculos. Por tanto, ahí observaremos esa gran diferenciación. En las lesiones superiores, los reflejos están presentes. En las lesiones inferiores, en las lesiones medulares, en segunda motoneurona, lo que tenemos es una parálisis completa y absoluta y una pérdida de reflejos y de cualquier tipo de cosa que dependa de esa motoneurona de la espalda. Y con respecto a la sensibilidad, pues también es muy sencillo si lo pensáis. Al final es, si tú tienes una lesión posterior, vas a perder la sensibilidad consciente, es decir, no vas a ser capaz de saber ni dónde te tocan, ni dónde tienes que colocar las cosas, ni qué está pasando en tu cuerpo de ahí para abajo del mismo lado. Es decir, tú pierdes el tacto de la lesión hacia abajo, pero del mismo lado. Y sin embargo, si la lesión es más lateral, más anterior, tú vas a perder lo térmico, el dolor y el tacto grueso de ahí para abajo, pero del lado contrario, ¿vale? Es como ese es el resumen, así muy básico de la sensibilidad y de lo motor. Es decir, vuelvo a repetir, en lo motor, primera motoneurona, se quedan los reflejos vivos, segunda motoneurona, lo perdemos todo. Y en lo sensitivo, si la lesión es posterior, de ahí para abajo, perdemos el tacto discriminativo, lo propioceptivo, la vibración, es decir, lo más fino, lo perdemos de ahí para abajo por el mismo lado. Y si está por delante, perdemos la sensibilidad a la temperatura, al tacto más grueso
y al dolor de ahí para abajo, pero del lado contrario del cuerpo, ¿no? Por lo demás, signos que a mí me parecen también muy interesantes en lesiones medulares, por ejemplo, el Hermite, que es un clásico. El signo del Hermite siempre le da mucho miedo a las madres cuando creen que los niños tienen meningitis. Y es muy seguro que alguna vez conocéis a los padres, a las madres que llevan a los niños a urgencias porque se creen que le ha dado una meningitis, sea por una insolación, sea pues por esas meningitis tan chungas que hay en algunos inviernos, ¿no? Y claro, la meningitis es un cuadro muy chungo que puede dar lugar a una encefalitis gorda y cursar con pérdida de conciencia, ¿no? Y con estados vegetativos, incluso de los que se llamaban estados vegetativos antiguos. Y el signo del Hermite es ese en el que cuando te doblan la cabeza, al final, al flexionarte la cabeza y llevarte el mentón hacia abajo, sientes como una especie de corrientazo eléctrico que te tira por toda la espalda. Y entonces al final la gente con lesiones medulares, principalmente con lesiones medulares altas, cervicales y difusas, tienen tendencia como a tener el cuello muy rígido, como a intentar evitar tensionar el eje de la médula, con lo cual se quedan como con la cabeza, con los hombros subidos y con la cabeza como muy inmóvil. Y cuando tú le flexionas la cabeza o se la mueves, ves como que pegan unos retemblíos como si se le fuera el alma en ello, ¿no? Aparte de ese, también tenemos el fenómeno U, que yo lo estudio como fenómeno U, también se llama por ahí de UTOF o algo así, que es un fenómeno que se caracteriza por, principalmente en enfermedades desmielinizantes, empeorar con el calor corporal. Son pacientes que cuando están sudando, que cuando hace mucho calor, que cuando están así como, cuando les sube la temperatura corporal, tienen fiebre, es decir, como que les aumenta la clínica inflamatoria. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta también cuando tratamos con este tipo de usuarios. Otro consejo que os doy es que casi siempre las lesiones medulares son más bilaterales que unilaterales, ¿vale? Cuando observéis clínica bilateral, que sean las dos piernas o los dos brazos o los dos brazos y las dos piernas, normalmente es más fácil que se trate de lesiones medulares, sobre todo si no hay otros signos focales, neurológicos más altos. Como decía Manuel, la clínica hemilateral, solo la clínica en una parte del cuerpo, es mucho más rara cuando estamos hablando de médula. Luego otra parte que también se nos suele olvidar mucho es la parte sexual, de la vejiga, de los esfínteres. Eso falla muy rápido y muy pronto, es de los primeros signos que aparecen en lesiones medulares, tanto en las traumáticas como en las inflamatorias, tanto en agudo como en progresivo. Y muchas veces es el signo que al paciente le da como el que se mea encima y el que no puede controlar los esfínteres. Eso es si le pasa a alguien, es muy indicativo de que puede estar pasando algo en la médula. Luego, en cuanto a que las piernas se queden apretadas o se queden flojas, las dos cosas son posibles. Como decían mis compañeros, puede haber signos de segunda motoneurona, que son las piernas flojas, porque perdemos la inervación del músculo, y puede haber signos de primera motoneurona, que es que las piernas se quedan más tiesas que un ajo. Lo clásico en agudo es que se queden flojas por una cosa que se llama shock neural o shock medular, que es como que la médula cuando se lesiona se pega un susto muy gordo, vamos a decirlo así, aunque hay mecanismos neurales debajo, y lo que hace es que lo afloja todo. Y entonces tú observas como unos miembros que se llaman miembros en muñeca de trapo. Se quedan las piernas así como muy flojas. La gente se cae al suelo directamente. Cuando pasa el tiempo eso mejora y entonces pues pueden aparecer ya las piernas más tiesecillas, ¿no? Luego es muy clásico también la faja medular. Es una sensación que tienen los pacientes medulares como si tuvieran una faja como los costaleros, ¿no? Que les estuviera apretando la barriga, sobre todo a nivel torácico, y que ellos te la describen tal cual. Te dicen, es que tengo aquí se colocan la mano así, se dan la vuelta por la barriga, te dicen, tengo aquí algo que me aprieta. Y tienen mucha tendencia a mantener el sacro y las lumbares como rígidas, como muy, muy tiesas también, ¿no? Esta faja medular es muy, muy característica. Prácticamente en los encefálicos no la vais a encontrar en otro tipo de enfermedades y, sin embargo, en las enfermedades medulares son ya os digo, muy, muy llamativos. Y en cuanto a signos de alerta, sobre todo la disnea al tumbarse. Porque antes hablaba Manuel del diafragma, y es verdad que hay una frasecilla en inglés que es muy graciosa, que es solo una fricada neurológica que dice C3, 4 and 5 keeps the diaphragm alive. Es decir, C3, C4 y C5 son los que mantienen al diafragma vivo. En una rimilla así en inglés, ¿no? Entonces, las lesiones C3, C4, C5 se caracterizan porque cuando el paciente se tumba, se ahoga. Eso es lo que significa la disnea al acostarse, ¿no? Cuando los pones planos, se ahogan vivos. Y eso es muy característico también.
la ataxia sensitiva, que también la hemos comentado antes, y creo que así, por llamar un poco la atención sobre algunos aspectos que también se comentan en Hardy, lo que se llama la claudicación neurogénica. La claudicación neurogénica es una tendencia que se ve sobre todo en lesiones de la cauda equina, en lesiones de la cola de caballo y en el cono medular, en el que el paciente comienza a andar y conforme va andando tiene una sensación como de dolor muy difuso que se describe como si lo estuvieran despellejando o le estuviesen como apretando las piernas y que se va incrementando conforme el paciente va caminando. Empeora con la lordosis lumbar y la antebáscula, es decir, cuando el paciente pone el culillo así en pompa y arquea la barriga hacia adelante, cuando saca la barriga, sobre todo es muy característico en pacientes así con abdómenes prominentes, empeora el cuadro. Y sin embargo, cuando el paciente descansa y se va a flexión, cuando se va como a flexionar el tronco, los ves que muchas veces, incluso cuando están descansando, se llevan las rodillas como de lado así hacia el pecho. En fin, cuando se hacen como bolillas, mejora la sintomatología, porque la posición en flexión descomprime un poquito las raíces posteriores. Entonces, ese signo de claudicación es muy importante también porque suele ser otro de los signos como característicos en la fase aguda en médula. Y hay que distinguirla de la claudicación vascular, que la claudicación vascular es más dependiente de posición, empeora con posiciones en bipedestación, porque al final la claudicación vascular lo que depende es de que no te llega sangre a las piernas y por eso se te cansan cuando haces ejercicio, ¿no? No depende tanto de la recuperación esta que os digo en posiciones distintas, sino que lo que depende es de la posición vertical y la claudicación vascular suele ir también como asociada a otros signos que tienen más que ver con el trofismo, pues típico cambios de coloración, en fin, otro tipo de signos que no son la claudicación neurogénica, que ya os digo, es muy característica y sobre todo si hacéis esa prueba de llevaros a las rodillas al pecho y descansar en posiciones de flexión, como que se pasa. Pero el paciente, en cuanto empieza a hacer un esfuerzo, sobre todo a caminar y echa la barriga hacia adelante, como que empieza a tener esos dolores tan exagerados. Entonces, fijaros cómo hay signos característicos de la lesión medular. Y aunque yo coincido con Modi y con Manuel en que este artículo habla mucho de la lesión traumática, de la lesión por desconexión, en la que yo me cargo los cables que van de la motoneurona de la cabeza a la motoneurona de la espalda, pero creo que están bastante bien descritos, aunque es verdad que se deja bastante de lado pues otros procesos en los que tú lo que te cargas es la motoneurona de la espalda, pues por ejemplo como podría ser una AME, como podrían ser otros procesos, unas mielitis, unas inflamaciones propias en las que te cargan la médula y entonces aparecen signos negativos. Pero yo recomiendo mucho el artículo si os dedicáis a la neuro porque aparte que está publicado en una revista como Neurology, que es bastante potente, que es de la Academia Americana de Neurología, creo que resume bastante bien los puntos clave así que hay que tener como en mente a la hora de hacer diagnósticos como del movimiento tras lesión medular. No sé si ha sido un resumen así un poco rápido, pero sí, he intentado hacerlo didáctico. Sí, ha sido un resumen muy, muy interesante. Sí, es verdad que la verdad es que la clínica, el artículo da unas pinceladas. Obviamente abordar la clínica medular en un artículo sería prácticamente pues, poner casi toda la clínica neurológica, pero una lesión neurológica pues da prácticamente no tanta clínica cognitiva, aunque bueno, ya entraremos en fenómenos de diesquisis en el próximo artículo. Pero bueno, sí, como comenta Juan, creo que en este sentido la clínica traumática pues sí se suele caracterizar más por esas lesiones de desconexión que dan más signos de primera motoneurona, que dan esas piernas más apretadas. Y hay otro tipo de lesiones, pues llámese pues lesiones normalmente más masivas que provocan más destrucción de esa sustancia gris que suelen cursar pues con clínica más de corte periférico o de segunda motoneurona. Pues llámese pues mielitis bastante extensa, normalmente lesiones compresivas, hemorragias importantes, o hay algún tipo de hay algunas enfermedades que atacan directamente a las motoneuronas, llámese pues como lo que se llaman síndromes motores puros de la médula, llámese la típica AME o la ELA en su predominio más de corte periférico. La verdad es que Juan ha hecho un resumen muy didáctico y muy rápido. Yo simplemente voy haciendo apuntes rápidos que no me gustaría, que dejarlo en el tintero, que sería la disreflexia, ¿vale? La disreflexia es un signo característico en pacientes con afectaciones vegetativas, que se ha afectado pues el sistema vegetativo, normalmente en lesiones por encima de T6, y se caracterizan porque
normalmente cuando tienen un estímulo nociceptivo, cuando algo le duele, pues tienen como muchas reacciones vegetativas. Podrían ser taquicardia, normalmente ruboración, coloración de la piel, como que tienen una reacción aberrante ante estímulos nociceptivos. Y normalmente se debe a esa disregulación del sistema simpático y parasimpático, ese sistema vegetativo. Y la segunda clínica, por así decirlo, que me gustaría un poco que no se quedara en el tintero, es que sí es verdad que se describe mucho y como síndromes de primera motoneurona han descrito mucho esos trastornos del tono velocidad dependiente, lo que tradicionalmente se conoce como espasticidad. Pero yo también, por lo menos en mi práctica clínica y hablando un poco con los compañeros, también es muy frecuente los trastornos del tono positivo dependientes de posición, lo que tradicionalmente se conoce como distonía espástica, ¿vale? La distonía espástica, una alteración del tono que no está tan influenciada por ese componente de velocidad, aunque podríamos hablar más de aceleración, y se caracteriza por un signo muy, muy, muy típico, que es que cuando la cadera se flexiona del paciente, las piernas van completamente a triple flexión, mientras que si la cadera se extiende, las piernas van a triple extensión. En ocasiones, pues vemos este componente, este patrón en bilateral, y hay otras formas, se parece mucho para las distonías de los niños, que van como en ráfaga. Una cadera va a flexión y la otra va, una pierna va completamente a flexión y la otra va completamente a extensión. Pero este signo en lesiones medulares de trastorno del tono es muy característico por ser posición dependiente, y sobre todo la llave, por así decirlo, de esa posición la tiene la posición de la cadera. Si la cadera está flexionada, se favorece un patrón flexor, mientras que si la cadera está extendida, se favorece un patrón extensor. No sé, un poco, y aunque he hablado bastante, después me dirá que ha hablado él mucho, creo que Juan, como experto en tono, en neurofisiología del tono, creo que nos puede dar alguna pincelada de esta distonía espástica, porque me parece un signo bastante interesante en lesiones medulares. Sí, la distonía espástica, que es un signo que se ha descrito ya a lo largo de la última década. Los estudios más interesantes son de 2017, 2016. Hay por ahí alguna bibliografía interesante que si queréis la podemos dejar en la descripción del podcast. Se caracteriza, como tú muy bien has dicho, primariamente por no ser tan aceleración dependiente como la espasticidad, sino que ser más posición dependiente. También otra característica importante clínica que tiene es que no mejora con el reposo. O por lo menos no empeora demasiado como con la actividad, que sí le ocurre a la espasticidad. Es decir, cuando hay un cuadro espástico, realizar una actividad siempre va a aumentar el tono y va a generar más sincinesia, y en el caso de la distonía espástica como que ya tenemos un tono basal más elevado. Aparte de esa dependencia de postura más de aceleración y de ese no empeorar demasiado con la actividad, sino tener un tono como más basal, más alto, la distonía espástica también se caracteriza por ser bastante menos saturable. Es decir, hay una disminución de la depresión homosináptica y de otros procesos propiomedulares que hacen que, mientras que la espasticidad se caracteriza por el signo de navaja, en el cual se ve cómo aumenta la resistencia al estiramiento, aceleración dependiente, y luego se satura, llega un momento en que tú, por mucho que quieras, no puedes seguir haciendo la navaja, el espástico satura. Si tú cargas un tríceps sural, pues llega un momento en que ese tríceps sural ya baja el tono. En el caso de la distonía espástica esto se produce mucho más tarde, o de hecho no se produce. No es tan saturable como en el caso de la espasticidad. Y es verdad que creo que es una de las lanzas más importantes que deberíamos empezar a hacer en clínica la gente que queramos trabajar en neuro. No puede ser todo espasticidad. Es decir, todos los trastornos que supongan un aumento de la resistencia al estiramiento pasivo, entre comillas lo de pasivo, no pueden ser espasticidad. Y en los informes que nos encontramos todos los días es que aparece espasticidad tanto como para las componentes intrínsecas como para las extrínsecas, tanto para la aceleración dependiente como para las que dependen más de postura, tanto para las saturables como para las no saturables, tanto, es decir, las que empeoran con actividad y las que no empeoran con actividad. Y yo creo que desde aquí sí tendríamos que romper una lanza ya, incluso podríamos dedicar algún capítulo, si queréis, a hacer diagnósticos funcionales desde el movimiento de los trastornos del tono, porque al final, teniendo una buena diferenciación clínica, puedes tratarlo mejor, porque tienes como más herramientas. En el caso de los pacientes medulares, si nos vamos a la bibliografía así más, de los últimos años,
dicen que solo un porcentaje muy pequeño de los pacientes medulares tienen espasticidad, que realmente otros trastornos del tono, como la distonía espástica, son mucho más prevalentes y son mucho más frecuentes en el sentido de que se ven mucho más. Y el tono, la alteración del tono, aunque sea una alteración del tono en positivo, aunque sea una hiperreflexia, aunque sea un clonus, aunque sea un trastorno por aumento de tono, no es igual en un medular que en un encefálico. No es igual en un ictus isquémico encefálico que en una lesión medular, y eso lo vemos todos los días en la clínica. Entonces yo creo que sería interesante empezar a ponerle nombre y apellido a los síndromes que vemos, a los fenotipos que vemos en clínica, y si no tienen nombre y apellidos, pues inventárnoslos o generar algún tipo de clasificación, porque luego hay algunas entidades que están mezcladillas, que no son ni tan saturables como la espasticidad, ni tampoco saturables como la distonía espástica, ni tan aceleración dependiente como la espasticidad, ni tampoco, ¿me entendéis? Luego en clínica hay una riqueza fenotípica brutal y nos encontramos con un montón de cosas. Pero yo creo que sí sería interesante por lo menos describir 4 o 5 cuadros que al final pues son un poco los que yo explico en el máster, pero que habría muchísimos más. De hecho, por ejemplo, en el artículo de Hardy, como comentáis vosotros, una de las críticas que yo le haría también es que solo se habla de espasticidad como fenómeno de aumento de tono en lesión medular y no se habla de la hipertonía espástica de otro tipo ni de las hipertonías que no son tan agudas, porque sabéis, por ejemplo, que también antes se hablaba de espasticidad intrínseca, que era esa espasticidad ya en crónico que no dependía tanto de la actividad neural, sino que lo que dependía era de que la estructura estaba ya acortada, que eran los elementos estructurales ya los que hacían que ese brazo estuviera en flexión y no tanto la actividad neural. Y ahora pues se habla más de hiperreflexia de origen hiperresistencia de origen no neural. Es decir, le vamos cambiando los nombres, pero al final todavía mucha gente cree que las restricciones al movimiento que tiene una persona con un ictus de 10 años de evolución son las mismas restricciones al estiramiento que tiene una persona con un ictus de 2 meses de evolución y las tratan igual. Y eso, pues, como dice Manuel, yo creo que habría que planteárselo. Por tanto, aunque tengamos claros signos que son característicos o más característicos de la lesión de la médula, pues como puede ser la espasticidad, la hiperreflexia, como puede ser los clonus, como puede ser la parálisis del movimiento voluntario, como puedan ser pues el Babinski, ¿no?, que es típico tanto de medulares como de encefálicos, como puedan ser las syncinesias de las que habla Hardy también, en las que tú testas, por ejemplo, el reflejo del codo bicipital y se te cierran los dedos, ¿no?, que es esa tendencia como a atraer la sinergia completa, eso es típico en medulares, como puede ser la marcha en circunducción, la marcha en tijera, en fin, son esos signos clásicos que se ven en medulares, pero hay que profundizar, no nos podemos quedar con las simples listas de nombrajos y no profundizar en, vale, sí, el paciente hace circunducción, pero ¿por qué hace circunducción? ¿Por qué hace una marcha en tijera con las rodillas juntas? ¿Qué estrategia está siguiendo? Y yo creo que tenemos que pasar por ese cambio, esa vuelta de tuerca de el paciente al final usa, como decía Yolanda en capítulos anteriores, lo que tiene y pone toda la carne en el asador. Entonces, ya os digo, yo creo que la diferenciación de los trastornos del tono sería prioritaria tenerla en cuenta de cara a una mejor terapia. Bueno, no sé si me escucháis porque voy conduciendo, pero... Ten cuidado, hombre, no. Estamos perfectamente, pero eso, ten cuidado que esto queda grabado y a veces te puede... Ya me va, no, está el teléfono ahí, que no lo estoy cogiendo con la mano ni nada de eso. Lo tengo cogido en una pinza. Yo no sé si, Juan, tú lo has llegado a nombrar en alguna charla o en la charla que hiciste para Forum, que hay un libro que habla sobre espasticidad, que tendrá, pues creo que es 19, que habla sobre espasticidad en las distintas patologías, como esclerosis múltiple, por ejemplo, stroke, lesión medular, y habla de las características de la espasticidad para cada una de ellas. Entonces te estaba escuchando y me estaba recordando un poco a ese libro que comprar poco de que publicaran, porque es verdad que hay como particularidades, ¿no? No es siempre el mismo trastorno del tono, es siempre igual para cada una de las patologías, ¿no? Hay diferencias. Y luego sobre lo que decías de distinguir, digamos, la espasticidad clásica de, por ejemplo, una distonía espástica, porque luego en realidad en la clínica nos volvemos locos con lo que vemos, esto es puro, esto es una mezcla de ambas.
yo creo que ahí se necesita como un estudio de consenso, igual que el que habla y propone el término de hiperresistencia. Y además, sobre todo, creo que lo más importante es un cambio de paradigma, ¿no? De cambiar el chip y de decir qué es lo que vemos, ¿no? Qué es lo que vemos no, a ver, no sabría muy bien cómo explicarlo, pero por ejemplo a mí cuando se propuso el término de hiperresistencia, a mí me gustó mucho, porque es verdad que creo que engloba muy bien lo que vemos y luego ya a partir de ahí empezar a diferenciar entre una u otra. No sé, es simplemente apuntar eso. Sí, Pablo, hay varios trabajos que hablan del tema, ¿no? De las diferencias que hay entre la hiperresistencia o entre la hipertonía entre las distintas localizaciones. En clínica lo vemos desde hace décadas y cualquier persona que haya trabajado con pacientes neurológicos sabe que los trastornos del tono en una lesión frontal no tienen nada que ver con los trastornos del tono en una cápsula interna y que los trastornos del tono en una cápsula interna no se parecen en nada a una lesión completa medular. Incluso dependiendo de dónde esté esa lesión completa medular, tampoco es el mismo trastorno del tono. Algunas tetraparesias y tetraplegias gordas que vemos en las cuales las posturas que adoptan las articulaciones prácticamente desde inicio son completamente aberrantes a algunas personas que tienen sus trastornos del tono pero que no les repercuten tanto en actividades de la vida diaria. Yo creo que lo principal, y no creo que esto necesitaríamos un capítulo entero ahí para reflexionar, pero yo creo que lo principal sobre todo es más que ponerle nombre, al final hacer un poco lo que tú comentas del documento de consenso de Van der Noot. Todo esto viene desde 2010 se han publicado un montón de artículos. Uno de los clásicos que le deberíamos dedicar también algún programa al clásico de Burke, o de Burke, o como se lía, el Burke de 2013, ¿no? Que los alumnos se echan a temblar cada vez que lo sacamos en clase. Pues porque al final... Es un imprescindible, sí. Sí, al final el Burke es como el Burke y se ponen todos ahí que se echan a temblar. Porque al final yo creo que más que ponerle nombre a las cosas lo que tenemos que hacer es llevárnoslo un poco a la clínica y a la neurofisiopatología que hay debajo. Y sobre todo hacer análisis sistémico. No el análisis simple de todo es plasticidad, todo aquí es pinchar toxina botulínica o todo es meter baclofeno o todo es hacer estiramientos. Es decir, nada es todo. Como hay que ser como más científico y más riguroso un poco. Y yo hablaría más, pues ya te digo, de caracterizar los distintos fenotipos que nosotros encontramos en hipertonía o en hiperresistencia, poniéndole los nombres adecuadamente, pero referido a clínica. Lo que tú comentabas de la hiperresistencia, es decir, si yo tiro de un brazo en extensión y obtengo una resistencia al estiramiento, eso no es una hipertonía, eso es una hiperresistencia. Y esa hiperresistencia luego será por el tono muscular, será porque tiene un bloqueo óseo, será porque le duelen los ligamentos o será porque, yo qué sé, porque tiene un trauma y no quiere estirar el brazo. Es decir, serán factores psicológicos, cognitivos, motores, sensitivos, es decir, pero lo que yo obtengo realmente al estirar un brazo y encontrar una resistencia es una hiperresistencia, no es una hipertonía. Porque si yo digo hipertonía, estoy dando por dado que todo lo que yo obtengo cuando tiro un brazo y no lo estiro es por el tono muscular. Y entonces ya ahí caemos en intentar meter tratamientos para el tono muscular en cuadros en los que a lo mejor el tono muscular no es el principal, la principal diana en la que queremos tirar. Entonces yo, con el paso del tiempo, voy abandonando quizá más la nomenclatura y lo que me voy es a saturabilidad, a si yo estiro y mantengo, esto disminuye el tono, a relación con el drive corticoespiral. Es decir, si yo recluto de forma voluntaria, el tono se normaliza o disminuye. Si yo primero inhibo, va mejor por inhibición, va mejor por saturación. El reclutamiento en automático normaliza el tono, lo aumenta, lo disminuye. Si meto reposo, consigo que el tono baje y puedo volver a pedir reclutamiento en activo o no, se queda igual. Entonces, yo cada vez soy más partidario como de analizar cómo responde el cuadro, el fenotipo, a distintos factores que yo puedo manipular durante el tratamiento y a partir de eso yo ya le pongo el nombre. Y es verdad que hay como los arquetipos, ahora, que serían los arquetipos, pues distonía espástica, espasticidad, la rigidez extrapiramidal, es decir, están los grandes cuadros, la tetosis, la pseudotetosis, que también la nombran en el artículo. Yo, fíjate, yo nunca he visto pseudotetosis en medulares y me ha sorprendido que no hable de los signos de segunda motoneurona, que son bastante frecuentes, y sin embargo luego la pseudotetosis sí la nombre, ¿no? Y
están esos arquetipos a los que tendremos que tender, pero yo muchas veces a los alumnos del máster, cuando me traen los casos clínicos y me dicen, Juan, ¿esto cómo lo llamo? Pues yo le digo, mira, pues llámale, vamos a poner espasticidad plus, le llamo yo algunas veces, ¿no? Porque son cuadros, por ejemplo, la espasticidad, otra de las características canónicas que tiene es que solo afecta a una de las sinergias de movimiento y tiene que dejar libre a la otra. Por tanto, si me encuentro hipertonía en los flexores, no debería tener esa hipertonía, esa hiperresistencia en las sinergias tensoras. Sin embargo, luego en clínica nos encontramos fenómenos en los que los pacientes tienen dependencia de aceleración, saturabilidad, pero tienen las dos diagonales afectadas. Y eso es como, es que me cumple 2 criterios de espasticidad y uno de distonía espástica. Ahora, ¿cómo lo llamo esto? Y yo, pues mira, llámale espasticidad plus. Es como una espasticidad, pero un poquito más grave, ¿no? Entonces, al final es verdad que una cosa es la investigación en la que todo está bastante claro y tú dicen espasticidad y te lo explican todo, y luego está la clínica en la que prácticamente cada persona que tú te encuentras tiene un cuadro tónico distinto. Y eso, cuando hablemos un poco del segundo artículo, del artículo de Fouad, yo creo que tenemos que verlo, como hay tantas variables que entran a jugar cuando una persona tiene una lesión en el sistema nervioso central, que repetir el mismo patrón de funcionamiento por parte de 2 pacientes es que es prácticamente imposible. Y quizás esa es una de las grandes dificultades que tenemos en la clínica, y por eso hay como esa separación entre la clínica y la investigación en neurofisioterapia. Porque en investigación tú necesitas homogeneizar muestras, y luego cuando tú estás trabajando en clínica te das cuenta que la homogeneización es muy difícil en nuestros pacientes, porque es que cada uno de ellos es prácticamente un caso único, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las características importantes que sobre las que deberíamos reflexionar. Y ya os digo, a mí los trastornos del tono me apasionan. Yo siempre estoy estudiando sobre espasticidad, porque al final creo que son términos que se utilizan mucho y que no se utilizan del todo bien, y porque estoy hasta las narices de ver en todos los informes que leo espasticidad, y luego testar y encontrar 14 cosas distintas. Así que yo pues soy un gran defensor de analizar los fenómenos de hipertonía y de hiperresistencia desde un modelo más sistémico. Pero vaya, no me voy a enrollar mucho más porque no sé si os habéis dado cuenta que son las 10 menos 20, Manuel. Sí, al final de una charla vamos a sacar otra. Yo creo que bueno, resumiendo, sí es verdad que todos los trastornos del tono y obviamente la aproximación clínica pues la tenemos que hacer pues, con esas manifestaciones clínicas, esas características clínicas. Yo creo que daría para uno, no, daría para 3 o 4 episodios esa clasificación basada más en manifestaciones clínicas de la neurofisiología del tono y bueno, sí es verdad que al final nos hemos ido un poquillo de médula, pero bueno, creo que nos hemos quedado ahí en la clínica medular. Nos quedaría un poco por comentar esos síndromes medulares, que creo que obviamente lo vamos a tener que dejar para otro episodio, y después proponer pues esa paradoja neuroanatómica funcional que comentaba Fouad en su artículo. Entonces, si os parece bien, pues dejamos estas 2 partes, la parte más de esos síndromes medulares, que yo creo que además la podemos hacer bastante clínica y bastante orientada al tratamiento, cómo puede enfocar el tratamiento en esas diferentes síndromes clínicos, que obviamente pues son más teóricos que reales, porque obviamente no te va a venir un paciente con un síndrome medular posterior canónico que no haya tocado nada. Si somos sistémicos, pues obviamente va a tener afectación en mayor o menor medida, pero de casi todas las partes del sistema nervioso. Pero bueno, nos sirve un poco para orientar a esa clínica y podríamos, yo creo, que dar un par de pautas de tratamiento. Y después pues podríamos ya terminar de entrar con esa paradoja neuroanatómica funcional y terminar de hablar de esa variabilidad de clínica. Entonces, bueno, viendo que nos hemos pasado de hora, no sé si alguien quiere aportar algo, si nos quiere dar pues su visión, su opinión, lo que sea. Dejamos un turno final de palabra y nos dejamos un poco, no sé si para el siguiente capítulo o para otra semana, pero nos dejamos pendiente esa médula 2 sobre más clínica y más paradoja. Entonces, no sé si algún compañero pues quiere hacer alguna aportación final o terminamos ya por hoy. Sí, yo simplemente añadía esta última aportación que han hecho sobre el tono,
y es que está claro la variabilidad inmensa que hay, que nos encontramos con los distintos usuarios de tono, y que a lo mejor no nos tenemos que centrar tanto en eliminar ese tono, sino usarlo para que el paciente funcione, saque distintas actividades funcionales y usarlo en algo positivo y no estar encerrado en bajarlo, eliminarlo y quitarlo del medio, que algunas veces pues nos va a ayudar más de lo que nos puede estorbar. Sí, de hecho yo creo que es bastante interesante, sobre todo en el tema de la distonía espástica, que como bien comenta Juan, pues es como un poco más resistente, menos saturable. Entonces yo creo que ese abordaje de distonía espástica, de intentar enseñar o hacer que el paciente experimente y que use esa distonía espástica. Yo el primero que voy a hacer es obviamente a Juan, cómo usaba la distonía espástica para hacer una transferencia del suelo a camilla, utilizando esa alteración del tono, y que de una forma, sin esa alteración del tono, ese paciente no la podía haber hecho de forma autónoma. Entonces, muchas veces tenemos que jugar con esas alteraciones del tono e intentarle sacar un partido funcional. Y yo siempre soy defensor de que muchas veces para, sobre todo lesiones medulares, unas piernas flácidas son muchísimo menos funcionales que unas piernas espásticas. Siempre habrá casos, siempre habrá excepciones, pero obviamente unas piernas rígidas, unas piernas con una alteración del tono positivo, siempre van a ser mucho más funcionales, porque por lo menos permiten en la mayoría de casos una bipedestación. Las piernas flácidas normalmente dificultan muchísimo las transferencias, no permiten bipedestaciones, entonces suelen costar bastante, suelen tener esa repercusión funcional. No sé si algún compañero quiere hacer alguna aportación más, o nos despedimos hasta la semana que viene, que nosotros por lo menos aquí en Granada vamos a tener un día que tenemos el Corpus y vamos a descansar. Bueno, dejo un segundillo por si alguien quiere hablar. Bueno, pues creo que podemos dar hoy por cerrada el episodio. Creo que ha quedado bastante interesante, por lo menos creo que hemos hecho un primer acercamiento sobre la médula. Creo que podemos hacer un segundo episodio mucho más clínico, mucho más orientado a esa intervención y orientado un poco a cómo enfocar las lesiones medulares desde la clínica. Pero bueno, creo que era necesario esta pequeña introducción macroscópica, microscópica y de la clínica más general de la médula. Pues nada, me despido. Yo la verdad es que agradeceros a todos, porque la verdad es que ha tenido bastantes personas durante la hora y media, casi 2 horas que llevamos hablando. Y seguramente, pues, con el buen seguimiento que estamos teniendo en el podcast, pues seguramente también tenga mucho seguimiento. Entonces, simplemente, pues, agradeceros la acogida que está teniendo tanto los directos como los podcasts. Y nada, emplazaros al siguiente episodio, que en principio lo decidiremos en cuestión de un par de días y lo iremos anunciando en redes sociales como lo hemos estado realizando. Tenemos en el tintero esta médula espinal 2 y también tenemos en el tintero finalizar o completar ese graduación de la intensidad en patología neurológica que introducimos con nuestro compañero Pablo Bouza. Pues nada, sin ser más pesado, agradeceros de nuevo y emplazaros al siguiente episodio. Y nada, que paséis muy buena noche, final de semana, y nos vemos en la siguiente edición de este Neurofisio Club. Pues nada, que viva la Tarasca. Feliz Corpus. Que estamos en Corpus, en Granada. Hoy ha salido la Tarasca muy guapa, con su vestido fucsia y sus plumas. Me he dado cuenta que he cerrado me he ido, pero no he cerrado esto. El Manuel nos quería echar sin despedirnos. Será. Vaya, se ha ido. Es que es un pendejo. ¿No ves que he hecho un montón de moderadores, Manuel, para que no nos echaras de la sala? Encima de que has llegado tarde, nos quiere echar sin que nos despidamos. Es que vamos y vamos. En fin. Yo he dado un momento a. Claro, sí. Ahora suena la musiquilla. Y ya está. Y viva la Tarasca y que veáis la Tarasca, hombre, que está muy guapa este año. Vale, hasta luego. Besico. Adiós, Mode. Adiós, Ana, Pablo. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao.
Neuroconciencia, del caos a la sinergia.